Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Federico Guillermo del Palatinado-Neoburgo. Él fue un príncipe alemán que fue conocido en su época por ser hermano de las conocidas reinas Neoburgo y por su pésima salud, pasando a la historia por los apodos del Príncipe de Cristal o el Espectro de los Neoburgo, por su aspecto físico y por la gran fragilidad que presentaba. Esta biografía es realizada por petición de Marc Facundo Manuel Mesere, el Magnánimo 1825, Franco Gallo y Andrea Díaz. Federico Guillermo de Wittelsbach y de Hesse-Darmstadt nació el 20 de julio de 1665 en la ciudad de Düsseldorf, en el condado del Palatinado-Neoburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo y de la segunda esposa de este, la electora Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Federico Guillermo el 10º de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, sus padres aún no eran electores palatinos, sino tan solo para entonces condes palatinos de Neoburgo. Nada más nacer, sus progenitores decidieron que Federico Guillermo, al igual que casi todos sus hermanos varones, tendría que desempeñar una carrera eclesiástica, debido a que la familia Palatinado-Neoburgo quería dominar tanto el panorama político como el religioso de la época. Sus hijas serían destinadas a importantes casamientos políticos, mientras que la gran mayoría de los hijos varones fueron destinados a la vida religiosa, colocándose a sus vástagos en destacados puestos de poder dentro de la Iglesia alemana. Federico Guillermo, al igual que algunos de sus hermanos, fue durante toda su vida una persona muy enfermiza, siendo uno de los hijos más delicados y enfermizos de los electores palatinos, siendo un verdadero milagro que llegase a edad adulta. Es más, se sabe que su madre, Isabel Amalia, prestó mucha atención a su crianza y a su desarrollo, viviendo siempre preocupada por el lamentable estado de salud de su hijo. Al ser el 10º hijo de los electores, el niño no tuvo demasiado trato con sus hermanos mayores y siempre se consideró bastante inferior a ellos, creciendo así al lado de los hijos menores que fueron trayendo sus padres al mundo, algo que le permitió el tener trato cercano con su hermana Mariana, quien llegaría a ser en un futuro reina consorte de España, al casarse esta con el último rey de la dinastía Austria, Carlos II. Se sabe que entre ambos hermanos siempre existió una pésima relación. Mariana vería a su hermano como una persona insignificante. En cambio, Federico Guillermo vería a su hermana como una arpía, considerándola mala persona y manipuladora. A diferencia de sus hermanas pequeñas, el príncipe recibió una estricta educación que le sirviese para desempeñar sus futuras funciones dentro del imperio. El niño recibió clases de teología, filosofía, humanidades, literatura, arte, música y modales, además de que su infancia estuvo llena de ritos, misas y de una disciplina moral muy rígida, preparándole así para un destacado cargo dentro de la iglesia. El príncipe también recibió clases de equitación y de esgrima, pese a su delicado estado de salud. Pese a tener una educación basada prácticamente en la religión, el príncipe mostró desde pequeño un gran interés por la arquitectura y el arte, siendo sus mayores pasatiempos. Según fue creciendo, Federico Guillermo sería considerado como el más atractivo de sus hermanos, además de que era muy elegante y refinado, siendo visto como todo un caballero.
Pese a ser considerado un muchacho bello y atractivo, su apariencia física se vería afectada por su delicada salud, ya que era demasiado delgado y enclenque. Se dice que era tan sumamente pálido que tiene una apariencia fantasmagórica. Es más, algunos aseguran que su tono de piel era de un pálido grisáceo, que le daba más bien una apariencia de un cadáver andante, que se acentuaba ante su gran delgadez, algo que hace pensar que el príncipe pudiese haber sufrido desde que nació de una disfunción hepática, de problemas pulmonares crónicos o de una anemia severa, siendo apodado desde niño como el espectro de los Neoburgo. Federico Guillermo siempre se sintió muy acomplejado por su apariencia. Por esa razón solía maquillarse para que su palidez no fuese tan extrema y dejar de parecer un muerto viviente. Incluso, a diferencia de sus hermanos, se negaba a ser retratado por los pintores. Federico Guillermo sería descrito como un niño melancólico, silencioso y triste, que pasó gran parte de su infancia a base de dietas estrictas para intentar mejorar su salud con alimentos muy grasos y pesados, además de sufrir de continuas sangrías y el uso de sanguijuelas para limpiar supuestamente su sangre enferma, algo que le causaba aún más debilidad y posiblemente empeoraba la anemia severa que seguramente sufría el muchacho, siendo visto por muchos como una simple sombra de palacio que caminaba siempre en silencio y que nunca destacaba de entre sus numerosos hermanos. Al ser un niño tan delicado, su padre no puso demasiadas esperanzas en él cuando nació, ya que pensaba que moriría durante la infancia. Pero cuando el niño logró superar los 10 años de edad, su progenitor se empezó a replantear su decisión inicial y decidió buscarle un cargo eclesiástico, buscando así un puesto que fuese lo más sencillo y tranquilo para su delicado hijo. Por esta razón, cuando tenía 11 años de edad, fue nombrado como coadjutor al presbote de la Catedral de Constanza, un cargo en el que tan solo tenía que observar, firmar algunos documentos, asistir a ceremonias religiosas o asistir a las reuniones del cabildo catedralicio. En el año 1678, el príncipe recibió los cargos de canónigo de las catedrales de Olomouc y de Breslavia, teniendo para entonces 12 años de edad. Pese a recibir estas cuantiosas rentas sin tener que salir apenas de su palacio, Federico Guillermo pronto se empezó a aburrir de esta clase de vida. Él, pese a su delicado estado de salud, soñaba con ser un gran guerrero. Es más, siempre aseguró que se sentía como un guerrero medieval que había nacido en una época y en un cuerpo equivocado. Por esta razón, tras convencer a su padre, se unió a la Orden de los Caballeros de Malta, convirtiéndose en un monje guerrero que solía vestir siempre con oscuras túnicas, teniendo para entonces ya 18 años de edad. Sus nuevas funciones como caballero de Malta sería la de convertirse en el representante de dicha orden ante las cortes imperiales, convirtiéndose en la voz de otros caballeros y príncipes católicos. En el año 1685, el príncipe se convirtió en canónigo de pleno derecho de la Catedral de Constanza y en rector de la Universidad de Heidelberg, siendo este cargo entregado para que su familia tuviese aún más prestigio en aquellas tierras que eran propiedades de los electores. En ese mismo año, cuando ya tenía 20 años de edad, fue nombrado como coadjutor del Gran Maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, un cargo que le convertía en el heredero directo de su hermano mayor, Luis Antonio, quien acaba de ser nombrado para entonces como el nuevo Gran Maestre de dicha orden. Como coadjutor de la Orden Teutónica, sus nuevas funciones
serían la de aprender a dirigir dicha orden, debido a que la familia Neoburgo no estaba dispuesta a perder el cargo de Gran Maestre en el caso de que Luis Antonio falleciese de una manera prematura. También se dedicó a la administración de la orden, a firmar documentos y a cobrar los impuestos de los dominios teutónicos. El príncipe también llegaría a ser nombrado como general de batalla del ejército imperial, un puesto que se le fue entregado gracias a la mediación de su hermana más mayor, Leonor Magdalena, quien se había convertido en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico tras casarse con el emperador Leopoldo I. Pese a recibir tal puesto, Federico Guillermo realizaría más bien un trabajo burocrático y no entraría en combate pese a ser general. Se sabe que el príncipe era un hombre que se preocupaba no solo por su apariencia física, sino también por su olor corporal. Se dice que él siempre viajaba con numerosos frascos de esencias de flores, además de que solía empapar sus guantes y calcetines en distintas esencias, algo que ocasionaba que siempre desprendiese un fuerte olor a lavanda. Incluso, según varios de sus contemporáneos, algunas damas se llegaron a desmayar ante el olor tan fuerte que desprendía flores, sin un olor muy concentrado que le acompañaba allá donde iba. Federico Guillermo era también muy escrupuloso. Durante sus viajes ordenaba ventilar y rociar con esencia de flores las estancias que iba a ocupar cuando se hospedaba en alguna posada, ya que creía que el aire viciado de estos lugares enfermaban a las personas que pasaban allí la noche. Además de que se negaba a dormir en la cama que antes había ocupado un extraño o a respirar el aire del anterior huésped, necesitando horas de ventilación, aunque fuese en plena madrugada, antes de irse a dormir. El príncipe también se preocupaba mucho por su salud. Se sabe que durante sus viajes a Roma o por tierras alemanas buscaba los mejores médicos y alquimistas. Es más, se dice que pasaba más tiempo buscando a estas personas que leyendo informes. También se sabe que el príncipe no soportaba el tacto de la madera, del acero o de otras personas. Por esta razón, siempre llevaba puestos guantes blancos que la aislaban del mundo que le rodeaba. Federico Guillermo, en su intento de mejorar su salud, tomaba leche de burra mezclada con polvo de perlas, ya que supuestamente tal bebida fortalecía sus pulmones. También ingería pan de oro acompañado con caldos muy grasos, que lo único que le causaban eran más problemas de salud, al tener digestiones dolorosas y pesadas. El príncipe tomaba toda clase de brebajes que supuestamente mejorarían su salud y le alargarían la vida, gastándose una gran fortuna en tales productos. Incluso algunos de ellos, al igual que el pan que consumía, llevaban oro comestible, algo que posiblemente pudo haber dañado su hígado y sus riñones. En el año 1689, el príncipe recibió el cargo de canónigo de la Catedral de San Pablo de Münster, aumentando así las rentas que percibía. Pero él, pese a ser un hombre muy delicado, se cansó de estar siempre encerrado entre cuatro paredes revisando documentos. Por esta razón, le pediría permiso a su cuñado, el emperador Leopoldo I, para partir al frente, siendo así nombrado como comandante del sitio de Maguncia, siendo allí enviado no para entrar en combate, sino para supervisar los suministros y las trincheras. Su estancia en aquel campamento militar sería un tanto dura, debido a que se encontraba en pleno mes de julio y hacía demasiado calor para él. Además, el aire estaba muy cargado de polvo, humedad y pólvora, algo que afectaría bastante a su ya delicada salud.
Según contaron algunos de sus contemporáneos, los soldados cuando pasaban a su lado se santiguaban, debido a que su mala apariencia indicaba que al príncipe le quedaban pocos días de vida, estando cada vez más pálido y débil. Pese a no entrar en combate, Federico Guillermo acabaría siendo herido mortalmente cuando se encontraba supervisando una de las trincheras. Según algunas versiones, recibió el disparo de un mosquete. En cambio, otras dicen que fue alcanzado por la metralla. Fuera como fuese, el príncipe fue trasladado al campamento militar, pero tan solo logró vivir por unas pocas horas más, muriendo finalmente aquel mismo 29 de julio de 1689, a los 24 años de edad. Según los presentes, el príncipe sufrió de una terrible agonía a causa de la herida que sufrió, la cual le causaría un gran dolor, pero instantes antes de fallecer se calmó y murió con una gran serenidad, como si al fin pudiese descansar después de haber llevado una vida triste y llena de sufrimiento por sus problemas de salud. Su muerte causó un gran impacto tanto dentro de su familia como en distintas cortes europeas, ya que nadie se la esperaba. Es más, su hermana Mariana, con quien siempre mantuvo una pésima relación, guardó un luto extremo en su honor, asegurando que su hermano era el símbolo del sacrificio de su familia por la causa católica. Pronto, la imagen de aquel delicado príncipe se convirtió en la de un héroe, pese a no haber entrado nunca en combate, siendo su memoria honrada por los soldados imperiales. Antes de fallecer, Federico Guillermo ordenó que su cuerpo fuese bañado en vino caliente y especias, además de que su rostro fuese tapado por una máscara fabricada con cera de abejas, ya que se negaba a que todo el mundo pudiese contemplar su demacrado rostro. Tras cumplirse sus últimos deseos, su cuerpo sería trasladado hasta los dominios de los Neoburgo, aunque según se cuenta, el carruaje en el que fue transportado desprendía un gran hedor a putrefacción, mezclado con el aroma de las especias y del vino rancio, debido a que fue trasladado en pleno verano, siendo aquel julio de 1689 como un mes más caluroso de lo habitual. Cuando finalmente llegó a la ciudad de Düsseldorf, su padre ordenó colocar su cuerpo dentro de 3 sarcófagos colocados uno dentro de otro, ante el gran hedor que desprendía y el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, recibiendo así sepultura en la iglesia de San Andrés de dicha ciudad. Al poco de fallecer, su familia descubrió que el príncipe había contraído grandísimas deudas al haber comprado tantos brebajes milagrosos para alargar su vida y por haber contratado a tantos médicos, boticarios y alquimistas, aparte de que gastó grandes sumas de dinero en comprar guantes blancos de gran calidad, aunque se descubrió que la gran mayoría de estos nunca llegaron a ser utilizados. También se descubrió que unas semanas antes de fallecer, él había contratado los servicios de un peluquero especializado, al cual le encargaría una carísima peluca elaborada con crin de caballo blanco, siendo un trabajo muy costoso. Aquel peluquero no tardó en reclamar a la familia Neoburgo que le pagasen por sus servicios, pero la familia del príncipe se negó en rotundo, así que al peluquero no le quedó más remedio que malvender aquella peluca a un actor de una compañía teatral ambulante, utilizando así aquella peluca durante sus actuaciones públicas. Sí, una peluca que era reconocida por todos y que se convirtió en la burla pública de la tacañería de los Neoburgo. Pese a ser los descendientes de esta familia importantes miembros de la Iglesia Católica,
e incluso reyes y emperadores. Pese a ser un príncipe que cayó rápidamente en el olvido al morir, sus restos no se salvaron de los saqueos producidos por los franceses durante las guerras napoleónicas. Cuando los soldados franceses irrumpieron en la iglesia de San Andrés de Düsseldorf para saquear las tumbas del lugar, se encontraron que la de Federico Guillermo era más complicada de abrir, al estar dentro de 3 sarcófagos distintos. Así que como era más aparatoso el profanarla, tomaron la urna de plata que contenía su corazón y que se encontraba en la repisa de aquella cripta familiar de los Neuburgo, siendo su corazón momificado, tirado al suelo y pisoteado. Cuando aquellos soldados finalmente abandonaron dicha iglesia, un miembro del clero que se encontraba allí y que había sido testigo de las profanaciones, recogió lo que quedaba del corazón del príncipe y lo colocaría en una nueva urna. No hay mucho más que decir sobre Federico Guillermo. Él es uno de los hermanos Neuburgo más desconocidos, cayendo rápidamente en el olvido tras su muerte, aunque en su día, sorprendentemente, llegó a ser visto como un héroe entre las filas imperiales y como un hombre que se sacrificó por la causa católica, convirtiéndose su figura en un gran prestigio para su familia. Pese a disfrutar de una popularidad efímera tras morir, Federico Guillermo apenas es recordado a día de hoy, siendo visto como un príncipe delicado y enfermizo que pasó por la vida sin pena ni gloria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Federico Guillermo del Palatinado-Neuburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra cristal, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Claudia Tripepi. Y con esto me despido. Hasta la próxima.